Ejecución de una planta de proceso. Desde mediados del siglo XX, el diseño y la construcción de plantas químicas se han vuelto cada vez más especializados. Las actividades comienzan con el potencial desencadenante de la idea de una nueva instalación. Las complejas condiciones del mercado y las interconexiones con la economía exigen un análisis crítico del proyecto en cuanto a fiabilidad, relevancia económica e impacto ambiental. Esto normalmente se lleva a cabo con la ayuda de un estudio de factibilidad. Con base en los resultados del estudio de factibilidad, una vez que se ha tomado la decisión de continuar con el proyecto, el propietario, cliente, prepara una definición elaborada de la planta, también llamada base de diseño del proceso. La base del diseño del proceso se utiliza para invitar a licitar a los licenciantes del proceso. La selección del licenciante del proceso marca el final de la fase conceptual del proyecto. Se le pide al licenciante del proceso seleccionado que prepare el paquete de ingeniería básica. El paquete de ingeniería básica sirve como base para la ingeniería de detalle y la construcción. La fase de ejecución del proyecto comienza con los ingenieros de proceso realizando la ingeniería inicial. Luego, el equipo de ingeniería los transforma en dibujos detallados y especificaciones para todos los componentes de la planta. El grupo de compras encarga el equipo y todos los demás componentes a fabricantes especializados. Luego se contrata a empresas constructoras para que construyan e instalen la planta y los componentes. La actividad final consiste en la puesta en servicio y puesta en marcha de la planta. Esto involucra a varias partes, en particular a los ingenieros de procesos de la empresa de licencias de procesos que ha proporcionado la tecnología. Después de una prueba de funcionamiento exitosa, la planta se entrega al propietario, cliente. Estudio de factibilidad. Al comienzo del proyecto, hay muy poca o solo una planificación preliminar del conocimiento. A ninguna empresa le gustaría incurrir en costos a menos que sepa si el proyecto es factible. Se forma un pequeño grupo formado por ingenieros de diversas disciplinas para realizar un estudio de prefactibilidad. Por lo general, este grupo luego se vuelve responsable de la implementación del proyecto en caso de que la empresa tome la decisión de continuar. Antes de que un proyecto pase a la etapa de estudio de factibilidad detallado, las empresas a veces llevan a cabo un llamado estudio de factibilidad previa. Dicho estudio se lleva a cabo si la economía de la inversión parece dudosa y los inversionistas desean estar seguros antes de incurrir en tiempo y costos para realizar un informe de factibilidad detallado. Además, dicho estudio es particularmente útil cuando hay más de una ruta para un producto en particular y la empresa quiere saber cuál es la mejor, tanto técnica como financieramente. Un estudio completo de prefactibilidad debe incluir el diseño, la descripción de la planta y su operación para cada una de las rutas, así como estimaciones de costos, riesgos del proyecto, problemas de seguridad. Otra información importante. Estudio de factibilidad detallado. Si el escenario seleccionado se considera factible, se recomienda realizar un estudio de factibilidad detallado para obtener un análisis más profundo del escenario del proyecto seleccionado. En un estudio de factibilidad detallado, los prerequisitos técnicos, comerciales, financieros, económicos y ambientales para el proyecto propuesto se examinan críticamente sobre la base de los hallazgos del estudio de prefactibilidad. Un estudio de factibilidad detallado generalmente consiste en lo siguiente: preparación de la base de estudio, identificación de la ubicación más adecuada para la instalación, descripción de la tecnología, incluida la descripción del proceso, el diagrama de flujo de bloques, las materias primas y los servicios, los catalizadores y el consumo de productos químicos. Identificación de servicios e instalaciones externas. Evaluación de los requisitos de superficie de la parcela. Elaboración del organigrama del proyecto, descripción del proyecto, cronograma del proyecto y metodología de ejecución. Estimación de grandes cantidades de material para elementos de instrumentación civil, mecánica y eléctrica. Valoración de recursos humanos, personal directivo, costes laborales y otros costes generales. Estimación de costes fijos y variables de la instalación propuesta. Realización de análisis financieros. Recomendaciones para la implementación. Nombramiento del consultor de gestión de proyectos.
En esta etapa, el propietario debe decidir si tiene suficiente mano de obra y experiencia para manejar todas las complejidades involucradas en la ejecución del proyecto, incluidos ingenieros de diseño experimentados, personal de adquisiciones y expertos en construcción. En la mayoría de los casos, el propietario designa a una agencia externa para que actúe como consultor de gestión del proyecto, conocida comúnmente como PMC. El PMC funciona como un brazo extendido del propietario en la ejecución del proyecto. Una vez finalizadas las horas de funcionamiento deseadas por año, digamos 8.000 horas por año, se define la capacidad de diseño de la planta. El siguiente paso es compilar las especificaciones para la materia prima, los productos finales, los servicios, los catalizadores y los productos químicos. Estas especificaciones incluyen propiedades físicas y químicas relevantes, así como las condiciones límite de la batería de todas las corrientes que ingresan y salen del complejo propuesto. Tecnologías licenciadas y selección del licenciante del proceso. Licenciante de procesos es un individuo o una empresa que tiene los derechos exclusivos de una tecnología patentada en particular. Permite que otra parte, denominada licenciatario, utilice la tecnología en su planta de procesamiento. A cambio de la licencia de proceso, el licenciatario paga al licenciante una tarifa de licencia que normalmente es un porcentaje basado en la capacidad de la planta. Sin embargo, la venta de una licencia de proceso por sí sola no tiene ningún significado. Normalmente se vende junto con un paquete de ingeniería básico que contiene todos los detalles sobre la tecnología en forma de dibujos, descripciones y hojas de datos. Para esto, el licenciante cobra una tarifa adicional llamada tarifa básica de ingeniería. Tipos de estrategias de ejecución. Una planta química se puede ejecutar de varias maneras. En consecuencia, se firman diferentes tipos de contratos con el cliente dependiendo del tipo de estrategia de ejecución. Para plantas pequeñas y simples, mientras que los clientes normalmente obtienen la ingeniería básica por parte de los licenciantes del proceso, prefieren que la ingeniería de detalle sea ejecutada por contratistas locales que sean lo suficientemente competentes para ejecutar dichas plantas. De esta manera, ahorran en el costo de la ingeniería de detalle. Para plantas muy pequeñas, los clientes normalmente tienen suficiente mano de obra para ejecutar la adquisición y la construcción con sus propios recursos. En otra opción, el cliente obtiene la ingeniería básica y de detalle realizada por la misma parte. De esta forma, si bien incurren en un mayor costo de ingeniería de detalle, minimizan el número de interfaces. Para plantas más grandes, mientras que los clientes obtienen la ingeniería básica ejecutada por el licenciante del proceso, agrupan la ingeniería de detalle, E, la adquisición, P, y la construcción, C, en un solo contrato. Dicho contrato se denomina contrato EPC. Dichos contratos son hoy en día más populares. En grandes complejos como refinerías o complejos petroquímicos, este tipo de contratos son bastante comunes. Todo el complejo está dividido en secciones dependiendo principalmente del flujo del proceso o la proximidad entre sí. Una sección particular puede tener 3 unidades provistas por 3 licenciantes de procesos diferentes. Sin embargo, el cliente puede designar a un contratista EPC para ejecutar la sección completa. En otro tipo de contrato, toda la gama de actividades se adjudica a un contrato EPC, incluida la licencia de proceso y la ingeniería básica. En este caso, en lugar de que el cliente seleccione el licenciante del proceso, es el licitador EPC quien colabora con un licenciante del proceso y ofrece el paquete completo. Dicho contrato se denomina contrato LEPC, donde L significa licencia de proceso. Ingeniería básica. Ahora que se ha seleccionado al licenciante del proceso y se ha preparado la base del diseño del proceso, es el momento de comenzar las actividades de ingeniería básica. En algunos casos, puede haber 2 o más unidades en el proyecto en las que el producto de una unidad alimenta a la siguiente. Si existen diferentes licenciantes de procesos para las distintas unidades, la situación se complica aún más. En tales casos, la ejecución de la ingeniería básica de los diferentes licenciantes del proceso tendría que ser ejecutada de manera escalonada y parcialmente superpuesta. Simulación de procesos.
Los cálculos de diseño de procesos para procesos que involucran múltiples unidades y los procesos interconectados con balance de materia y energía pueden volverse muy complejos. Hoy en día se dispone de programas informáticos que modelan matemáticamente operaciones unitarias que permiten interconectarlas. Una planta puede así simularse como una red de operaciones unitarias con balance de materia y energía. A menudo, en dichos programas, los licenciantes construyen sus propios paquetes termodinámicos patentados que se han desarrollado después de años de trabajo de laboratorio y experiencia operativa. Diagrama de flujo de proceso. Un diagrama de flujo del proceso describe la unidad desde el punto de vista del ingeniero de procesos. Se muestran todas las líneas y equipos principales. Cada línea tiene un número de flujo. Todos los números de flujo están vinculados a un documento separado llamado balance de calor y masa. En el balance de masa y calor, cada corriente se describe con respecto a su composición, temperatura, presión y propiedades importantes relevantes. Diagrama de instrumentación y tuberías. Las tuberías y la instrumentación son una extensión del diagrama de flujo del proceso y brindan información detallada para que la siga la ingeniería de línea. Por ejemplo, a diferencia de un diagrama de flujo de proceso, el diagrama de tubería e instrumentación, DTI, muestra todas las líneas de la unidad. Para cada línea, se proporcionan el número de línea, el tamaño de la línea, la clase de tubería y los requisitos de aislamiento. Se muestran las pendientes requeridas desde el punto de vista del proceso. Se muestra la conexión de las líneas al equipo respectivo y, por lo tanto, se muestran todas las boquillas de cada equipo. También se muestran las válvulas de control. Siempre que cambia el tamaño de la línea, también se muestran los expansores y reductores correspondientes. También se muestran varios respiraderos, drenajes, puntos de muestreo, etc. Aceptación y entrega de la planta. Luego de completar con éxito el certificado de aceptación de la planta se entrega al contratista. Posteriormente, se realiza el pago final al contratista. Esto marca la conclusión del contrato.